estábamos viendo este protocolo, esta pila de protocolos de 5 capas, y en el último video Ulises comentó sobre la capa de red. Entonces, acuérdense, estamos viendo esta introducción como un panorama general de las redes de computadoras, y estamos comenzando el modelo de la parte de abajo, de la parte de la capa física, enlace, red, que es en donde vamos, y luego transporte y aplicación. Pero antes de seguir con transporte, vamos a ver un concepto que relaciona la capa de red con la capa de enlace, que es el protocolo ARP. Entonces, recordando o tomando cosas del video, sabemos que una dirección IP es una dirección lógica que tiene un equipo, que tiene un dispositivo, pero que se puede cambiar, a diferencia de las direcciones MAC, que no podemos cambiar, ya que están dadas por hardware, pero sin embargo, sí hay una forma de cambiarse por software. Entonces, eso les podría quedar como de tarea, pues, si tienen ahí tiempo, investigar cómo cambiar la dirección MAC de su equipo, ya sea que utilicen Windows o Linux. Es posible cambiarlo con software. No se va a cambiar sobre la tarjeta, sino se va a cambiar con software, es decir, el sistema operativo va a reconocer el nuevo valor que ustedes pongan. Dentro de una red local, como por ejemplo la de nuestras casas, nosotros necesitamos de las direcciones MAC para comunicar los equipos, que es también lo que mencionaba en uno de los videos. Si salimos de esa red, que es lo que es Internet, que el Internet es un conjunto de redes, por ejemplo, la red de mi casa, ¿no? La red de la casa de ustedes, la red de la facultad, todas ellas están interconectadas. Pero cada una de esas redes por separado es una LAN, es una Local Area Network, o una red de área local, y que gracias a los proveedores de Internet, que les llamamos los ISPs, Internet Service Provider, es que ellos tienen otra infraestructura que complementa la infraestructura de red que ya vimos, por ejemplo, en la capa física, que va interconectando todas estas redes. Si yo me quiero conectar de un dispositivo a otro, tengo que pasar por cada una de las capas. Por ejemplo, si yo tengo una página web, la página web es de aplicación, es un protocolo de la capa de aplicación. Ese está hasta arriba de nuestro modelo y necesita de las capas inferiores para poder establecer este servicio. Necesita de la capa de transporte, que vamos a ver en un video posterior. Necesita de la capa de red, que entre otros componentes tiene las direcciones IPs. Necesita de la capa de enlace, que ahí tenemos las direcciones MAC. Y necesita de la capa física, que es la infraestructura que le va a dar soporte a toda esta comunicación. Para comunicarnos, por ejemplo, al servidor o a la página de la facultad, está alojada en un servidor, es una computadora, y tiene una dirección IP, ese equipo. Entonces, para comunicarnos desde nuestra casa, de nuestro celular o laptop, a ese equipo, a esa página web, necesitamos de una dirección IP. ¿Por qué necesitamos de una dirección IP? Estamos en redes diferentes, no estamos en LAN diferente, y necesitamos de esas direcciones IP. Incluso dentro de una misma LAN, nosotros necesitamos de direcciones IP. Ulises por ahí me parece que les puso una pregunta, que vieran qué dirección IP tienen en sus equipos. ¿Eso lo hicieron? ¿Lo pudieron hacer? ¿Alguien que quiera participar? ¿Como una clase o a qué clase pertenece la dirección de mi equipo? Que solamente la pudieran ver. Ah, ok. De hecho, creo que todos los modems tienen como la primera, ¿no? La 192, 168, 01, y ya los demás se van asignando en orden. Pues depende, porque, bueno, depende de tu LAN, porque luego hay unas que tienen 10.20. No sé qué, y más que nada eso ya. Pero también normalmente, si son privadas, son 192. Esas cosas, alguna dirección de ese estilo, ¿no? Ah, ok, Sí, gracias. sí, sí, sí.
Voy a regresar. Pero la IP se transmite como dinámicamente, ¿no? O sea, utiliza DHCP. Entonces, pues nuestra IP pues iría cambiando, bueno, la IP de nuestra red, digamos, de nuestro router. Sí, hay redes, por ejemplo, las caseras, en donde utilizamos DHCP, pero por ejemplo, la página de la facultad tiene una IP que no está por DHCP, porque si no, cada cierto tiempo estaría cambiando. Ajá. Entonces, si cada cierto tiempo estaría cambiando, esa asociación de IP al nombre de la página tendría que estar cambiando. Entonces, cuando hablamos de servicios, una página web, una base de datos, un servidor de correo, esas IP son fijas. Por ejemplo, no solamente páginas web, eh, por ejemplo, Pokémon Go, el juego, utiliza el mismo protocolo de comunicación que las páginas web. Ajá. Entonces, en general vamos a llamarle como web, pero pueden haber otros ejemplos. Miren, en esta diapositiva tenemos una red de 3 computadoras que están conectadas por un switch, y este switch está conectado a un router. Después del router, lo que podríamos encontrar aquí, pues es el internet. ¿Por qué ponemos una nube? Porque hay muchas cosas allí, hay muchos equipos. Después vamos a llegar a la red de la facultad, en donde está nuestra página web. Entonces, este tiene una dirección IP. Dentro de esta red local, de estos 3 equipos, cada uno de ellos tiene una dirección IP. A lo mejor ahorita se les hace raro ver este número, porque en nuestras casas encontramos algo de lo que habían mencionado: 192.168. Y los últimos 2 dígitos pueden ser variables, ¿no? .10, .5, .1, .200, etc. Si nosotros queremos mandar un mensaje del primer equipo al último, entonces ese mensaje va a tener varios campos que hay que llenar. Es como si fuera un formulario que llenamos, donde a lo mejor nos estamos registrando. Tenemos datos o campos que hay que llenar con datos de forma obligatoria. Uno de ellos es la IP origen, que sería la del equipo que está mandando el mensaje, y otro dato que es obligatorio llenar es la IP destino. Entonces, cuando se envía este mensaje a este equipo, va a necesitar la IP origen y la IP destino, que es como una dirección. Esto cuando es de ida. Pero, como en nuestro modelo la capa de enlace es una capa inferior, necesitamos llenar ese formulario, digamos, de la capa de enlace. Entonces, en la capa de enlace tenemos direcciones MAC. Y lo que necesita este equipo origen antes de mandar este mensaje, pues es también llenar ese campo de dirección MAC. Necesita conocer cuál es la dirección MAC del equipo destino. Ya conoce la IP, ahora necesita conocer la dirección MAC. Para eso es el protocolo ARP, que es el que vamos a tocar en esta clase, que es el protocolo de resolución de direcciones MAC. Lo que va a preguntar este equipo es: ¿cuál de los equipos de la red, qué dirección MAC de los equipos de la red está asociada a esta dirección IP? ¿Cuál dirección IP? La dirección IP de destino. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para llenar ese mensaje con el campo que se requiere, la dirección MAC destino. Si nosotros enviamos un mensaje a este servidor, que es la página de la Facultad de Ciencias, en este ejemplo, a este servidor web también tiene una dirección IP. Pensemos en que tiene algo así. Pensemos en que tiene esta dirección IP. Entonces, esta dirección IP vamos a ponerla como dirección IP destino en nuestro mensaje. Si este es nuestro origen, el primer equipo, nuestra IP destino
es la IP del servidor web. Y la IP origen es la IP de este equipo. La única forma, si lo vemos como una gráfica, la única forma de llegar a este servidor web es a través de este equipo, del router. Ajá. A este, como es nuestra única forma de llegar ahí, es como nuestra puerta para salir hacia el mundo. Este le vamos a llamar gateway. Gateway o lo traducen como puerta de enlace. ¿Por qué? Porque es la única forma o la única ruta en el que este mensaje pueda viajar. ¿Cuál sería el gateway en nuestras casas? Pues nuestro módem. Entonces, este mensaje, antes de llegar a la página web de la facultad, tiene que pasar por este gateway. Aunque este mensaje va a tener la dirección IP destino de la página web de la facultad, la dirección MAC destino va a ser la dirección MAC de nuestro gateway. ¿Por qué? Porque necesitamos enviar este mensaje a este punto antes de que llegue acá. En el siguiente punto, este gateway se va a comunicar con otro dispositivo y aunque la dirección IP destino no va a cambiar, porque tiene que conservarla, tiene que saber a dónde va a llegar hasta el final, pero la dirección MAC destino va a ser la del siguiente punto. Entonces, cuando va de una red a otra, esa dirección MAC destino y origen va a ir cambiando en cada punto. Por eso, este servidor web, cuando nosotros nos comunicamos a él, no va a conocer la dirección MAC de nosotros, de nuestro equipo, del equipo que tenemos en la casa, porque está en una red diferente. Las direcciones MAC solamente se conocen en una LAN, en una red local, es solamente en donde los equipos pueden conocer estas direcciones MAC. Convendría más adelante hacer un ejemplo un poquito más detallado. De momento voy a seguir con la parte de ARP, pero no sé si hasta aquí tengan duda. Sí, yo tenía una duda. Por lo que te entendí, las direcciones IP sirven para localizar redes y las MAC para identificar equipos dentro de esas redes. Pero si la IP está asignada a un equipo específico, ¿no es como un poco redundante? O sea, puedes conocer el equipo por medio de la IP también, ¿no? Sí, las IPs nos sirven para reconocer equipos. No solamente una red, sino nos sirven para reconocer equipos. ¿Por qué? Porque tenemos este modelo. Entonces, lo podemos ver como un formulario. Vamos a manejarlo así. Que es un formulario en donde cada capa tiene campos que hay que llenar de forma obligatoria. Entonces, si nosotros queremos mandar un mensaje, hay que pasar por la capa de red. Entonces, el campo obligatorio sería la IP origen, que es de donde se envía el mensaje, y la IP destino. ¿Para qué nos sirven las IPs? Para identificar equipos. Eso, sí que lo dejamos claro. La IP es un identificador para identificar un equipo en una red. Tenemos direcciones IPs que son públicas, que nos sirven para identificar un equipo en una red. ¿En cuál red? Pues en Internet, que es una red de redes. Pero si lo vemos de forma global, solamente tenemos una red grandota que se llama Internet. La dirección IP pública, las direcciones IP públicas nos sirven para identificar equipos en una red como Internet. ¿Sí? Ok, gracias. Ahora, las direcciones MAC nos ayudan, además de las direcciones IP, en la siguiente capa, en la capa de enlace, tenemos las direcciones MAC, que las direcciones MAC nos ayudan a identificar equipos dentro de una red local. Dentro de una red local
de todos modos van a existir direcciones IP porque las necesitamos. Si ustedes han conectado una impresora en red, quizá hayan visto que hay que ponerle la dirección IP de la impresora al equipo para que se pueda comunicar. No ponemos las direcciones MAC, ponemos la dirección IP del equipo, aunque sea dentro de una red local. ¿Cómo se van a mandar estos mensajes ya por los medios físicos? Recordemos que cada tarjeta de red tiene asociada una dirección MAC. Entonces, cuando se envíe ese mensaje, como requisito de ese formulario, es que hay que poner la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Entonces, si estamos en una red en donde cada equipo tiene una dirección IP, lo siguiente es conseguir cuál es la dirección MAC del equipo al que yo quiero mandar ese mensaje, en este caso la impresora. Tengo que conseguir la dirección MAC de la impresora. Ya configuré en mi equipo la dirección IP, ahora necesito configurar la dirección MAC. ¿Por qué? Porque los dos equipos, tanto la computadora que va a originar la impresión como la impresora, están conectados a un switch o a un módem. Entonces, ese módem necesita saber por cuál cable o por cuál, digamos, en Wi-Fi, hacia qué equipo va a mandar ese mensaje a nivel ya de la capa de enlace, a nivel ya de las tarjetas de red. Por eso es que necesita las direcciones MAC. ¿Sí, más o menos se va entendiendo? Duda, entonces Sí. la IP es capa de transporte o No. perdón, o sea, es una capa diferente enviar datos por IP que por MAC, o es sobre la misma capa de enlace. Ajá, bueno, la IP es un elemento de la capa de red y la dirección MAC es un elemento de la capa de enlace. Ok, IP, ok. red, direcciones MAC en la capa de enlace. Pero necesitamos a fuerza capa de red, capa de enlace y capa física. ¿Sí? Es por Ok, ejemplo, entonces digamos que va bajando, o sea, si mando un mensaje, primero por red es la IP y después de esa IP se tiene que conseguir la MAC para que baje a la siguiente capa y después de ahí más abajo, ¿no? sí, exactamente. Ok, No son, ya, listo. no estamos utilizando una u otra. Estamos usando todas al mismo tiempo. Estamos utilizando todas al mismo tiempo, sí. Pero cada vez que subes en cada capa vas abstrayendo más. Por ejemplo, por lo que yo entiendo, a nivel de enlace, nada más vemos MACs. Entonces nada más están comunicando casi directamente un dispositivo sobre otro. Pero cuando subes a red, ya estás viendo direcciones que ya puedes comunicarte entre una red a otra. La abstracción es un poco más alta, pero aún así te estás comunicando. Por ejemplo, cada LAN tiene sus propios dispositivos y ya viste como hay un gateway, esos dispositivos no están conectados a otras LAN. Entonces, por eso necesitas un identificador dentro de tu dispositivo para comunicarte con otra red, porque vas a pasar por muchos dispositivos que tal vez no conozcan tu dirección address, pero es lo mismo, vas aumentando un nivel más. Si antes nada más era entre dispositivos, ahora es entre redes. O algo así, yo lo veo así. Sí, muy bien. Sí, cada vez, o sea, conforme estemos más arriba, como lo dijiste muy bien, hay una abstracción mayor, en donde tenemos los elementos que podemos tocar, los elementos palpables, pues en la capa física. Sí, muy bien, la capa de red es aquella que nos permite comunicar redes que están en diferentes lados. La red de nuestra casa, con la red de la facultad. Las direcciones, la capa de enlace, entre otras cosas, nos permite comunicar una red local, una LAN. ¿Verdad? Pero para mandar un mensaje incluso dentro de una LAN, necesitamos pasar por todas las capas, incluido la de red. Al menos necesitamos una capa superior, siempre va a necesitar de la capa de abajo, pero una capa de abajo puede valerse por sí misma. Por ejemplo, si vemos este modelo como un pastel, podemos tener que cuando lo estamos cocinando, puede ser que solamente tengamos el pan y con cierto sabor, no sé, chocolate. Y sabe bien, y no necesita de algo más. Pero
nosotros somos atascados y además queremos ponerle como algo encima, ¿no? Una cubierta. Entonces podría ser chocolate amargo. Y entonces ya le estamos poniendo una capa encima. Y además queremos que se vea decorado, entonces ya le escribimos algo, no sé, feliz cumpleaños o lo que sea. Pero por sí mismo el pan puede existir y sabe bien. Ajá. Pero ese mensaje como que no tendría mucho sentido si solamente lo escribimos en el aire, ¿no? Necesitamos ¿de qué? De la capa de abajo, del adorno. Y el adorno, esa capa, esa base necesita del pan para poder existir. Entonces, más o menos podemos ver este modelo así. Las capas de abajo, una capa inferior a una capa superior, podría funcionar sin la capa superior, pero una capa superior no puede funcionar sin las capas inferiores. Vamos a ver ejemplos en los que no todos los mensajes utilizan las 5 capas. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Me queda bastante claro cuando están conectados los equipos a un switch, que el switch tiene la tabla de direcciones MAC y entonces es el que hace la comunicación. Cuando tenemos una LAN donde todos los equipos están conectados por Wi-Fi, ¿quién hace la administración de las direcciones MAC? También el router, ¿no? Sí, de todos modos, cuando tenemos una Wi-Fi, otra vez en nuestro modem tiene varias funciones, ¿no? Por ejemplo, vimos que ya tiene la función de switch, pero además tiene la función de access point. Entonces, en el estándar IEEE 802.11, que es el estándar de Wi-Fi, ya existen esos mecanismos para identificar hacia dónde mandar ese mensaje. Como Wi-Fi es un medio abierto, cuando nosotros mandamos un mensaje de nuestro equipo a nuestro modem, se está mandando por todo el medio, por el aire, ¿sí? Entonces, ese mensaje, a diferencia de cuando estamos cableados, que solamente va de un punto a otro, en Wi-Fi ese mensaje va por todo el medio y cualquiera puede interceptar ese mensaje. Cualquiera que esté dentro del rango de la señal puede interceptar ese mensaje. ¿Por qué es tan importante que los mensajes estén cifrados? Es decir, que estén ocultos para la interpretación de cualquiera. Pues si estamos en redes Wi-Fi, cualquiera, y esto es muy importante, cualquiera puede capturar nuestros mensajes. ¿Qué es lo que hace que nuestras tarjetas de red solamente identifiquen el mensaje que queremos, que es para nosotros? Justo las direcciones MAC. Ajá. Y las direcciones IP van de la mano. Si un mensaje no tiene la dirección MAC, no tiene la dirección IP de nosotros, entonces ese mensaje es descartado por nuestro equipo. Aún así, la antena lo va a captar, porque ese es un medio físico. Entonces, por eso una de las recomendaciones es que si ustedes van a hacer una transacción importante o van a hacer una comunicación, no se conecten a redes públicas de preferencia, porque pueden interceptar estos mensajes. Aún así, si nos vemos un poquito más estrictos en la parte de seguridad, no hagan estas transacciones en redes inalámbricas, porque cualquiera nos puede capturar. No sé si han visto que esta parte de que a veces algunos llegan a robarse el internet del vecino. Ajá. ¿Cómo es que puedes tú poner una barrera física para que tu señal de internet dentro de tu casa no llegue hacia afuera? Pues tendrías que poner algunos muros, alguna jaula de Faraday para que no salga de tu casa. Pero como generalmente no tenemos eso, entonces es por eso que las redes de los vecinos y nuestra red se ve alrededor. ¿Hasta dónde? Hasta donde llegue la señal. Hasta donde llegue este nivel de intensidad de la señal. ¿Sí? Sí, no sé si con eso quedó claro. Sí, muchas gracias. Muy ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces, para que quede un poquito más claro esto, voy a utilizar este programa que se llama Wireshark.
Profesor, perdón, Sí. nada más una duda. Sí, ¿Las sí, sí. direcciones MAC se pueden cambiar o se las podemos cambiar nosotros? Es algo que ya no entendí. Sí la podemos cambiar. A nivel de software. A nivel de software sí podemos cambiar la dirección MAC. ¿No? Investiguen, eso les podría quedar de tarea. Lo que pasa es que como no es clase de seguridad, pero es muy interesante, ¿no? Para no profundizar tanto, ¿no? Sí, ustedes investiguen cómo cambiar la dirección MAC. Van a encontrar en internet muchos programas como Mac Changer y cosas así, pero creo que algo de lo que debemos de ir aprendiendo es cómo hacer las cosas sin herramientas adicionales, con las mismas herramientas que tengamos en nuestro equipo, en nuestro sistema operativo. Entonces busquen en internet cómo cambiar la dirección MAC en Windows, Linux y en iOS. Ajá. Bueno, cada quien búsquelo de su sistema operativo, ¿sí? Ok, Búsquenlo y entonces, háganlo. Y si ya si ponemos, tienen alguna duda sobre esa parte, entonces sí, si quieren ya en el Discord, profundizamos. nada más una última duda. Sí, ¿Hay sí, algo claro. que evite que pongamos una dirección MAC, igual a la de otro dispositivo? No, no hay nada. Ah, ok, ok. Gracias. Ajá. Sí, 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 no, no hay nada. Si tenemos dos dispositivos que tienen direcciones MAC iguales, vamos a encontrar una colisión. Vamos a encontrar una colisión incluso con direcciones IPs. Si están dentro de la misma red. Ajá. Si están dentro de la misma red, mismas direcciones MAC, mismas direcciones IP, incluso a veces Windows te manda un mensaje que te dice que hay un conflicto en la red. ¿Por qué? Porque detecta que alguien más tiene esa IP o esa dirección MAC. Bueno, este es un software que conocemos como analizador de protocolos, que se llama Wireshark Network Analyzer. Vamos a abrirlo. Les pido por favor que lo instalen más adelante. Y lo que hace es capturar los mensajes de red de nuestras interfaces de red, de la interfaz de red que le digamos, ¿sí? Entonces yo aquí tengo varias interfaces de red. Tengo la inalámbrica. ¿Sí se alcanza a ver? Tiene la lupa. Se ve muy grande, de hecho. ¿Sí? Entonces le quito la lupa. Sí, por favor. Ok. Creo que estoy acostumbrado al aula. Poco a poco se me va a ir quitando. Bueno, ¿De laboratorio y eso? pues al salón, porque como hay quien se sienta hasta atrás, Ya. siempre ponía la lupa. Bueno, entonces tenemos las tarjetas de red. En este caso voy a capturar el tráfico de la tarjeta de red. Profe, pero no se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? Ups. ¿Y ahí ya se ve? Todavía se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? ¿Sí se ve o pongo la lupa? Sí se ve. ¿Sí No, se yo ve? lo veo. Ok. Sí, por favor díganme cuando estén en una pantalla que no es. Bueno, entonces tenemos este programa que se llama Wireshark Network Analyzer, que es un analizador de protocolos, así le llamamos, que nos sirve para capturar los mensajes de red que recibimos en alguna interfaz. Incluso nos sirve para capturar datos de Bluetooth y de USB. Aquí yo tengo varios adaptadores de red, varias interfaces de red, y voy a utilizar esta, que es un adaptador virtual. Entonces lo voy a seleccionar, y de la parte de arriba, en la parte izquierda, tiene como una aleta de tiburón, que es para iniciar. Y entonces, bueno, ya empiezo a capturar los mensajes que hay, que le llegan a esta tarjeta de red. En esta tarjeta de red tengo dos equipos conectados. Tengo mi Windows por un lado y tengo del otro lado un equipo Linux virtualizado. Entonces voy a abrir la terminal de comandos de Windows con el comando ifconfig, all, pipemore,
voy a buscar cuál es la dirección IP que tengo en mi Windows para esa interfaz de red. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Era BMNet 8. Y aquí está. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Sigo en esta pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, para esta tarjeta de red, aquí nos dice, es una tarjeta de red virtual. Es una interfaz de red virtual. Ajá. He utilizado para VMware, que es un software de virtualización. Tenemos esta dirección IP. Es decir, mi equipo Windows en esta red tiene esta dirección IP 192.168.10.1 y esta tarjeta de red virtual tiene esta dirección MAC. Aunque sea virtual, necesitamos una dirección MAC para que funcione todos nuestros protocolos. Después me voy a conectar a mi otro equipo. Aquí ya estoy en mi equipo Linux con el comando IP address o IPA nada más. Me da la dirección IP de mi interfaz de red del equipo Linux. Aquí tengo 3 interfaces. La de Loopback, que es una interfaz hacia el mismo. La interfaz cableada, que aunque sea virtual lo reconoce que está cableado, que se llama ENS33. Tengo una dirección IP 192.168.10.159 y tengo una dirección MAC, que es esta. Entonces, si nosotros comparamos las direcciones IPs de los dos equipos, tenemos que los 3 primeros octetos son iguales, y si nos fijamos en la máscara de red, que es 255.255.255.0, y para este caso, diagonal 24, que es otra forma de escribir la máscara de red, pero es la misma, entonces quiere decir que los dos equipos, el Windows y Linux, están en la misma red. ¿Sí? Entonces, están en la misma red, los dos están conectados a la interfaz de red virtual BMNet 8, y entonces ya puedo ver los mensajes que se envían entre ellos. Solamente es para comprobar que va a funcionar el ejemplo. Y ya vemos aquí algunos de los mensajes que se están intercambiando. Entonces, yo me conecté de forma remota a mi equipo Linux. Voy a regresar a este mensaje, a esta terminal de comandos. Me voy a desconectar. Y lo que yo hice fue poner este comando. Que lo que hace es, vamos a verlo más adelante, me estoy adelantando un poco. Utilizando el protocolo de SSH, que es Secure Shell, o una terminal de comandos segura, me estoy conectando de mi equipo Windows al equipo Linux. Entonces estoy poniendo aquí la dirección IP del equipo destino. ¿Cuál es la dirección IP del equipo destino? Pues mi equipo Linux. Y estoy poniendo un usuario y después me va a pedir una contraseña. Eso es del protocolo. Pero para este ejemplo vamos a tomar la que me estoy conectando a la dirección IP del equipo Linux, la dirección IP destino. Entonces vamos a ver, eso ya es una comunicación entre los dos equipos. Vamos a ver qué mensaje generó esa comunicación. Y para no tardarnos tanto, pues yo ya identifiqué el primer mensaje, que es el 46. En Wireshark tiene varias columnas. La columna de la izquierda es el número de mensaje capturado. El time es a la hora en que se capturó. Source es la dirección IP origen. Destination, dirección IP destino. Protocol, ahí va a variar. Te puede indicar que es un protocolo de la capa de red, un protocolo de la capa de transporte o un protocolo de la capa de aplicación. La longitud es el tamaño de los paquetes y la info es información un poco más detallada. Eso es en esta primera parte. En la segunda parte
tenemos ya una descripción más profunda sobre cada una de las partes de ese mensaje, y en la última parte tenemos su representación hexadecimal de cada bit, ¿sí? Porque acuérdense, estamos mandando información. Acuérdense, la capa de, por ejemplo, la capa física solamente ve voltajes o ve luz, o si tenemos fibra óptica. En la capa de enlace solamente vemos bits. Entonces, este primer mensaje, el número 46, si vemos en la segunda sección de Wireshark, que es esta, tiene varias capas. Las dos primeras capas pertenecen, perdón, los dos primeros, pues sí vamos a llamarle capas, pero no porque puede haber confusión. Los dos primeros cosas que nos muestran información, ahorita se me ocurre otra palabra, es información de la capa de enlace. Después, siguientes campos es de la capa de red, y lo último tenemos la capa de transporte. Ahorita estamos viendo capa de enlace. Si yo abro esto para que me muestre más información, aquí me muestra la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Es decir, en ese mensaje que se están mandando entre los dos equipos, tengo la dirección MAC origen, que es la dirección MAC de mi Windows, de esa interfaz que está conectada en Windows, y la dirección MAC destino es la interfaz de red, perdón, es la dirección MAC asociada a la interfaz de red de mi Linux. Y eso solamente está mandando en un solo mensaje. Si veo la respuesta en el mensaje número 47, voy a encontrar la respuesta de Linux. ¿Cómo sé que la respuesta de Linux? Pues por las direcciones IP. La 192.168.10.1 es del Windows, que en el mensaje 46 es el origen, y la 192.168.10.159 es la IP destino, que es la de Linux. En el mensaje 47 tenemos la 192.168.10.159, que es el origen, que es Linux, y la 192.168.10.1 es la dirección IP destino, que es la de Windows. Entonces es la respuesta. La respuesta de Linux al Windows. Si revisamos para el mensaje número 47 la información de la capa de enlace, vemos que ahora la dirección MAC de destino es la de Windows y la dirección MAC origen es la de Linux. Solamente están intercambiando. Quien originó ahora el mensaje tiene la dirección MAC origen, y a quien le va a llegar es la dirección MAC destino. Y vemos en la siguiente pedazo de información, la información de la capa de red. Y aquí vemos otra vez muchos valores. Lo que nos interesa ahorita es las direcciones IP. La dirección IP destino es la 192.168.10.159, que es de Linux, y la dirección IP destino 192.168.10.1, que es la de mi Windows. Entonces, el origen es el equipo Linux, el destino es el equipo Windows. Y en la última parte vemos la información de la capa de transporte, que más adelante vamos a ver cuáles son sus significados. Entonces, como ven, aquí tenemos de las 5 capas solamente 4. Las dos primeras, que pertenecen a la capa de enlace, aquí esta que estoy señalando, que pertenece a la capa de red, y esta última que pertenece a la capa de transporte. No vemos información de la capa física, porque ese es el medio físico. Este software, no vamos a ver eso, necesitamos otro software que nos ayude. Entonces, como ven, en un solo mensaje están las capas física, enlace, red y transporte. No fue necesario la de aplicación. Sin embargo, en el mensaje 49, esta última capa ya es la aplicación, que en este caso es SSH. Podría ser web o podría ser otra aplicación. Entonces, para que no sea tan abstracto eso del modelo, es que fue este ejemplo. ¿Sí? ¿Sí quedó más o menos claro o alguien tiene duda? Sí, está bien.
¿Sí? ¿Alguien más que me pueda decir, por favor? Todo bien. Sí, estuvo súper. Sí, ok. Bueno, ¿qué creen? Ya no nos da tiempo de ver el tema. Pero bueno, al principio va a ser así. Van surgiendo dudas y hay que irlas explicando lo más detallado posible para que, teniendo unas buenas bases, sea más fácil seguir con el curso. Y bueno, entonces, bueno, voy a hacer entonces el video de ARP, en donde relacionamos la capa de enlace, que serían las direcciones MAC, con la capa de red, que serían las direcciones IP. Hay muchos otros valores. Si se fijan, voy a abrir aquí la capa de red. Ajá. Si se fijan, hay muchos otros valores a considerar, pero estamos en la introducción. Entonces, ahorita solamente vamos a ver direcciones IP en la capa de red. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y ya para concluir, la coordinación de ciencias de la computación nos asignó a otro compañero de ustedes que también va a estar apoyándonos. Él es Alejandro. ¿Y estás por ahí, Alejandro? Sí, sí, hola. Bueno, entonces Alejandro va a estar con nosotros. No sé si te pudieras presentar rápidamente. Sí, si quieren prendo mi cámara tantito para que no todo sea tan horrible. Pues yo soy Alejandro, estoy acabando la carrera, estoy en el famosísimo proceso de la tesis. Y pues ahí, ¿no? Andamos echándole. Y pues yo voy a ser su segundo ayudante y voy a ayudarles a preparar las clases. Y si tienen cualquier duda, pues ahí en el Discord estoy a la orden. Y pues también para cualquier otra cosa que necesiten, si necesitan alguna ayuda o asesoría extra, sobre todo en los... Ahorita como que todo está tranqui, ¿no? Pero en los proyectos sí se vienen varias dudas que, al menos cuando yo la tomé, solían resolverse entre los grupos ahí resolviendo en el laboratorio, ¿no? Entonces, pues, cualquier cosa que necesiten, pues aquí estoy y pues, espero les vaya chido en el curso. Sí, gracias, Alejandro. Y ya nada más para responder las preguntas que pusieron en el chat. El router solo trabaja con las LAN, entonces el router lo vemos como ese dispositivo que va a unir diferentes LAN, diferentes redes. Hay muchos routers en internet. Al final del curso vamos a llegar a la parte de routing, de ruteo, y vamos a estudiar dos algoritmos para encontrar la mejor ruta. El de Dijkstra, que ustedes ya conocen, y otro que se llama de Bell-Bamford, y lo vamos a ver aplicado a las redes. Luego dice, si cambiamos la dirección MAC, ¿se seguirá traduciendo a la dirección del hardware? Sí, la dirección MAC siempre la vamos a ver así, como la dirección física, que es otro nombre que se le da, o la dirección del hardware, que es igual otro nombre que se le da. Pero para el sistema operativo, esa información, si nosotros la cambiamos, si nosotros cambiamos la dirección MAC, para él va a ser una forma de identificar a esa tarjeta de red. Ya nosotros vamos a saber que no es la dirección MAC real de la tarjeta de red, pero para el sistema operativo es un identificador de la tarjeta de red, ¿no? A ese nivel. Tenemos otro identificador en la capa de red, que son las direcciones IP, y vamos a ver que en la capa de transporte tenemos otro identificador. Otra pregunta, si tenemos IPv4 e IP versión 6, ¿necesitan dos LAN? Bueno, en el video que Ulises nos explica las direcciones IP, vemos que las direcciones que estamos utilizando, las que enseñé ahorita, es la versión 4 del protocolo IP. Allí hubo un problema porque son identificadores, como son de 32 bits, en las direcciones IPv4 pues hay un límite. Esas direcciones IP ya fueron asignadas. Hay un organismo internacional que asignó las direcciones IP por regiones y ya fueron asignadas todas. Como ya fueron asignadas todas, se dice que las direcciones IP de versión 4 ya se acabaron. Entonces necesitamos, o se necesitó, otro protocolo nuevo, una versión nueva del protocolo IP,
que es la versión 6. Esto ya lleva varias décadas de trabajo y ya se está utilizando. Entonces, una misma interfaz de red puede tener dos direcciones IPs. Una dirección IPv4 y una dirección IPv6 para la misma interfaz de red. En IPv6 cambian algunos conceptos en cuanto a cómo se maneja algunos nombres. Por ejemplo, en IPv6 no decimos que son IPs públicas, sino IPs globales. Cambió ahí nombres. En el curso vamos a utilizar IPv6 para su proyecto, pero no vamos a abundar mucho, solamente vamos a dar lo necesario para que comprendan la idea y la apliquen. Pero IPv6 por sí mismo nos llevaría varias clases. Bueno, si no hay más dudas, pues dejamos hasta aquí la clase. Podemos abundar sobre algún punto ya en el Discord y entonces subiré el video de ARP. Bueno, pues que tengan buen día y nos vemos pronto. La siguiente semana va a estar con ustedes Ismael. Entonces, yo creo que conmigo vamos a tardar como 2 o 3 semanas, algo así, en que nos volvamos a ver. Bueno, nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Profe. Gracias, nos vemos. Profe, tengo una duda, es rápida. Sí, ¿qué pasó? ¿Jesús? Sí, he visto que muchas personas trabajan con Windows en cuanto a las terminales y cosas así. ¿Hay alguna ventaja de trabajar con Windows o está bien Ubuntu para los comandos de las IPs y todo eso? Vamos a trabajar mayormente con Linux. Entonces, sí, está bien Ubuntu. Y cada vez que demos un comando, vamos a tratar de darlo en los dos sistemas, tanto en Windows como en Linux. En iOS son los mismos comandos que en Unix. Entonces, bueno, la base, aunque ellos digan que no. Entonces, los comandos que veamos para Linux, generalmente vamos a ver los que son los mismos que en Unix y los mismos que en iOS. Pero está bien que tengas Ubuntu. De hecho, para el proyecto, vamos a pedirles que instalen un Linux y ya no va a haber una interfaz gráfica en los equipos del proyecto, todo va a ser a través de la terminal. Sí, te respondí, Jesús, ¿o tienes otra? Sí, está bien, está bien. Es que he visto que muchas personas usan el Windows, entonces no sé si sea por alguna razón en particular. Pues sí, cada quien, yo utilizo Windows en parte por mi trabajo, pero justo en mi trabajo, que es administrar servidores, pues utilizamos todo en Linux. Por ejemplo, podrías pensar que si vas a administrar un Windows Server, la línea de comando, a lo mejor, ya existe el escritorio remoto que te conectas, porque Windows Server tiene muchas consolas de administración que son gráficas, pero también te podrías conectar de forma con la terminal de comandos, particularmente si utilizas PowerShell para Windows Server. Tiene muchas utilidades, tiene los commandlets que te ayuden a automatizar muchas de las funciones de Windows. Pero bueno, nosotros no vamos a llegar hasta allá. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces nos vemos. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Adiós.